inauguramos la sección Crónicas de Supervivencia. Y me acompaña Raiza Ruiz, viróloga, sobreviviente de la tragedia del Amazonas de 1981. Buenos días y bienvenida, Raiza. Qué gusto conversar con usted esta mañana, por favor. Gracias, quería hacer la aclaratoria, no soy virólogo. No, soy pediatra y de medicina tropical, infectología. Bueno, vamos a corregir eso que la producción lo puso aquí y yo leo lo que me pone la producción. Bueno, vamos a hablar, Raiza, de ese día, ¿no? ¿Cómo recuerda usted el día del accidente, ¿no? Y sobre todo el primer momento en el que usted se dio cuenta que estaba en una situación límite. Recuerdo que fue un día martes, que había llovido mucho el día anterior. Yo tenía que haber viajado el día anterior y no se pudo por mal tiempo. Ese día amaneció con menos lluvia, pero con las nubes muy bajas. O sea, no se veía bien. Y bueno, viajamos. Realmente yo no me percaté en ningún momento en que iba a suceder algo malo. ¿Usted estaba haciendo el rural de medicina? Yo tenía cerca de 15 días de haber llegado y era el médico rural de la comunidad de Maroa. Estaba nuevecita total. Y íbamos a viajar ese día, íbamos a reunirnos todos los médicos rurales en Puerto Ayacucho para reclamar sobre las condiciones de trabajo, etcétera, y también a cobrar por primera vez. Entonces ese día íbamos a viajar primero a San Carlos de Río Negro y de allí arrancar directo hacia Puerto Ayacucho, un viaje más o menos de 2 horas en avioneta. Bueno, pero no llegamos. No llegamos y yo no me di cuenta nunca, porque suponía que el avión estaba en esa maniobra normal de descenso. ¿El piloto no comunicó nada al momento? No, en lo absoluto. Y todos íbamos bien normales, hablando, conversando, no había ninguna señal de peligro. El avión en perfectas condiciones, ni siquiera había viento, algo así que a veces yo me asusto mucho siempre con los aviones, sobre todo si hay mal tiempo, si se mueven y tal, entonces yo siempre soy una aterrada de eso, pero en esa oportunidad no. Simplemente iba descendiendo como para aterrizar, pero chocó contra la copa de unos árboles. Y bueno, yo todavía, aún con todo y eso, no entendía. No, pero este no es el aeropuerto de San Carlos. Yo estuve aquí ya una vez y no es así. Y en ese momento todos estaban vivos dentro de la avioneta. Todos estaban vivos y la única que gritaba o hablaba era yo, más nadie. Y solo me percaté fue justamente en ese momento cuando el avión estalla. Fue un estallido extraño, silencioso. Yo no recuerdo ningún ruido, sino llamas, y el avión cayó de la punta de la copa de los árboles hacia tierra. Solo en ese momento fue que me percaté de manera como muy breve de que algo no estaba bien, de que el avión donde yo iba se había caído. Una cuestión absolutamente insólita. ¿Cómo se va a caer el avión donde uno va? Eso no pasa nunca, o sea, todavía, aún así, no entendía hasta que pues, fue evidente, pues, que el avión se estaba quemando, que había llamas, que las personas no gritaban. Yo pensé que todas habían muerto porque yo era la única que gritaba, que hablaba, y por ser la más chiquitica, creo que fue por esa razón que no me golpeé, no me fracturé, los demás sí. Yo pude salir más rápido del avión en comparación a los demás que estaban heridos, más quemados que yo, fracturados, etcétera. Entonces, bueno, allí sí ya era evidente que había sucedido estaba ante una situación catastrófica. ¿Qué fue lo primero que hizo, ¿no? Cuando sale y bueno, y se da cuenta que todos los demás estaban en una situación muy distinta a la de usted? Ellos fueron saliendo. El piloto fue el primero en salir, ayudó a salir a otra persona que estaba atrás. Y finalmente después lograron sacar al otro señor que falleció casi que en el momento. Y bueno, traté de ver, bueno, cómo podemos ayudar, qué pasó. Imagínate, recién graduadita. Vi que no podía hacer mayor cosa, sino si acaso inmovilizar un brazo con un cinturón, cosas así muy básicas. No pude hacer más nada. No pude hacer más nada, ni siquiera por mí misma, ni por más nadie. En ese momento yo leí que su padre no creía en Dios.
No, y se murió sin creer en Dios, Hmm. dice él. De eso vamos a hablar. ¿Pero usted creía en Dios? Así, Sí, yo sí cree. creo en Dios. Ujú. En ese momento le habló Dios. En ese momento hablé con Dios, pero los otros días hablé un poco fuerte, yo diría. Peleé con Dios, porque es que era muy injusto, o sea, toda esa situación que estuviese sucediendo. ¿Qué le Allá. decía usted a Dios? Yo protestaba muchísimo. Mm. Yo protestaba de no es justo, o sea, una cantidad de cosas que habían sucedido ese año que a mí me marcaron bastante. La muerte de un preso político en Inglaterra, o sea, me parece una cosa tan absurda como va a morir una persona, primero que cómo va a estar presa por sus ideas y después morir. Mm. Eso era una cosa terrible que me marcó y me sigue marcando todavía. Em, yo protestaba por eso, por cualquier cosa, Mm. y gritaba y peleaba todo el tiempo. Cuando usted está allí, bueno, se da cuenta que los que iban en la avioneta fallecen, creo que queda uno en esa historia, había uno que la acompañó a usted hasta un cierto punto, Sí, ¿correcto? en realidad, Sí. los cuatro sobrevivimos, Ujú, uno falleció ujú. casi al Al poco momento, tiempo. ujú. El piloto y otro señor que iba atrás, decidimos todos salir de ese sitio y yo los apoyé porque yo pensaba, veía hacia arriba y que estaba lloviendo y apenas caían algunas gotas. Entonces pensamos, bueno, va a ser difícil que encuentren este avión y más por la situación, cómo cayó. Entonces decidimos salir a buscar ayuda porque pensábamos que estábamos un poco más cerca del Río Negro y en ese camino uno de los señores estaba como un poco más herido, aparentemente tuvo algún tipo de traumatismo ocular, no podía ver, se quejaba mucho de dolor y decidimos dejarlo previo acuerdo a la orilla de un riacho. Le pedimos que no se moviera de allí, que el piloto y yo, que Mm. estábamos un poquito mejor, íbamos a salir a buscar ayuda y bueno, nos fuimos. Entonces el piloto y yo seguimos caminando y él sobrevivió unas 48 horas más. Muy triste porque con ayuda él estaría vivo aquí conmigo, echando el cuento. Ahora, usted queda en un momento queda absolutamente sola. Sí. ¿Cómo salió de esa situación? Es decir, Y, y ma- sobre todo porque empieza a ver que, bueno, sus compañeros murieron, o sea, sobrevivieron en un principio, pero después a las 48 horas, sin saber qué pasaba dentro del cuerpo de cada uno de Ujú. ellos, bueno, murieron, pues, ¿no? ¿Qué pensó usted? Dice, Dios mío, voy a poder sobrevivir, voy a poder salir. ¿Cómo uno sobrevive a algo tan inhóspito? Pues estamos hablando que la avioneta cae allí en Amazonas, en medio de la selva Sí, prácticamente. Ujú, no sabíamos dónde estábamos. ujú. Presumíamos que estábamos en el lado colombiano y presumíamos que presumía que tenía que caminar hacia donde salía el sol. Y era lo que trataba de ver más o menos donde se reflejaba con más fuerza. Pero decirte que había algo, yo no sabía si iba a sobrevivir. Yo presumía que sí. Yo decía que yo no me muero sino en Caracas y cuando yo quiera. Que echada para adelante, o sea, definitivamente demasiado osadía estar diciendo eso, enfrentar a la vida, enfrentar a Dios, enfrentar a todo el mundo. Y yo me propuse que tenía que llegar a algún sitio, que no me iba a morir así porque, bueno, porque no quería, qué terca, ¿no? Qué terca que de lo último. Mm. No, más bien todo lo contrario, ¿no? Que valiente, ¿no? Y la terquedad a No, veces es buena en esos momentos. sí, no necesariamente es Mm, buena en todas las circunstancias, ¿no? Porque a veces por la terquedad dejas de sí. ver cosas y te propones hacer, no, te puedes tirar, sí, claro, yo me puedo tirar por ahí también. Mm. O sea, hay veces que no te permite ver claramente. En la noche, ¿cómo sobrevivió, digamos, a estar Ah, sola en la selva? horrible, Ujú, horrible, da mucho miedo. ujú, Da mucho miedo y sobre todo porque en cierta forma me inculcaron mucho miedo. El piloto, mientras estuvo vivo, me decía, mira, ten cuidado, no trata de no rozar tales tipos de plantas, ni de comer nada, porque algunas son plantas venenosas que los indígenas utilizan para cazar, etcétera. Y yo no sabía, yo tenía un desconocimiento total de cualquier tipo de asunto relacionado. Entonces tenía miedo de absolutamente todo. ¿Qué En comía? la noche, nada, me puse flaquita.
No comía nada, sino un día que comí una hoja larga, parecida a las hojas de lirio. La primera hoja me supo rico, ya después no pude comerlas más. Y otro, el penúltimo día antes de encontrarme, encontré unas fruticas picadas de pajarito. Hoy en día sé que es manaca, azaí. Y bueno, yo las comí algunas, hasta la semillita inclusive. Fue lo único que logré comer. Y agua que tuve los primeros días de un riacho lleno de larvas de mosquitos y lleno toda sucita. Esa agua que tenía los primeros días. Por fin usted logra tener contacto con, bueno, con humanos y llega a un sitio, ¿no? Bueno, ven que está viva, pero a la par de esta historia, su familia ya la había enterrado. Sí. Eh, entonces, su familia la llora a usted, la entierra y luego usted aparece viva. ¿Cómo se describe una situación como esta? Un dolor de enterrar, digamos, que la familia pase por esto. Más, ¿cómo se da esa confusión? Es decir, que usted la encontraron, pero no era usted. Yo llevaba, algunas personas de Mm. la comunidad me pidieron que les hiciera el favor de llevar una carne que se supone que era de Lapa a unos familiares de ellos en Puerto Ayacucho, que yo la iban a recoger en Puerto Ayacucho. Y bueno, yo accedí a llevar eso. Resulta que esos restos fueron confundidos conmigo y con las otras personas. Ujú. A nuestros familiares les entregaron unas urnas con esos restos de animales y llenos de cemento, de cal, con bolsas de cal. De hecho, mis primos decían decían, pero si ella era flaquita, ¿cómo es que pesa tanto esta urna? ¿Cómo es que pesa tanto? Y era eso. Por los días que habían pasado del supuesto fallecimiento, no le permitieron a los familiares ver los restos. Entonces ellos tenían que aceptar, pues, ¿Cuántos días habían pasado? supuestamente 3 días. 3 días. Y hasta que usted la encontró, Me efectivamente. encontraron al tercer día después de mi entierro. Ujú. Ahora, cuando usted llega y se enfrenta con su familia y ven que usted está viva, ¿cómo fue ese encuentro, no? Es decir, Yo estaba sumamente grave, yo ujú. estaba gravísima y no tuve mucha conciencia, sino cuando llegué a Caracas, que medio vi que estaba en Caracas, medio vi a mi papá, dándole gracias a Dios. Pero era ateo. Sí, era ateo, Ujú, él ujú, decía ser ateo. ujú. Dándole gracias a Dios, llorando, y a mi hermana también. Entonces, supe que estaba en Caracas. Pero realmente yo estaba muy mal, estaba muy grave. Cuando llegué a la clínica donde me trataron, vi a uno de todavía seguimos siendo grandes amigos, que me atendió y yo lo único que le pedí fue un refresco. Tráeme una Coca-Cola. Eso era lo único que yo quería en la vida en ese momento. Y no recuerdo más hasta que desperté después en terapia intensiva. Em, Pasaron varios días de eso y yo no estaba sabiendo nada respecto a que ella había sido enterrada, nada de esas cosas. Yo, dentro de tantas cosas graves que tuve, estaba muy quemada. Y cuando yo me vi que tenía gusanos, horrible, yo pensé que iban a tener que amputar una pierna o un pie. Y pedí, como yo veía que eso, pensaba que era inevitable que iban a hacer eso, yo, bueno, ok, pero necesito un psiquiatra. Yo voy a necesitar un psiquiatra para poder enfrentar, sobre todo lo que yo pensaba que iba a ser una amputación, una cosa terrible, y más a una persona muy joven, de Ujú. 25, 26 años, y por una razón tan absurda. Entonces fue poco a poco, con ayuda del psiquiatra, que me dijeron posteriormente lo que había sucedido. Ya había salido de terapia intensiva, ya estábamos en una habitación. Y me entero, en cierta forma, me entero de manera fortuita, porque llamaron del cementerio a decir que qué iban a hacer con esa urna. Y bueno, me entero y ahí me explican todo lo que había sucedido. Tuve mucha rabia, una gran indignación, porque me parecía, es que es muy injusto. O sea, todo el dolor que le hacen pasar a una familia. em, mm, y más aún, imagínate la familia del piloto, tener que enterrarlo 2 veces, la familia de las otras personas que fallecieron. Eso es demasiado doloroso, demasiado injusto que eso hubiese sucedido. Claro, estaba muy indignada, muy brava. Ahora, su situación, porque en la ley venezolana, una vez que está el acta de defunción, no hay manera
de cambiarla. Es decir, usted, Sí. ¿cuál es legalmente usted es una difunta? Soy una difunta. Estoy en una situación extraña porque nadie, bueno, a lo mejor no soy una difunta, pero nadie ha tenido la cortesía de avisarme de que ese documento no es válido. Pero hay un certificado de defunción que conservamos todavía, donde dice que yo fallecí. Pero como estaba, lamentablemente fui la única persona que sobrevivió a ese accidente, cuando fue la policía a Mm. tomar declaraciones, tuvieron que pasarme a la vida, o sea, comparar mis huellas con las de Raiza Ruiber, que eran las mismas, y en ese momento pasé automáticamente a la vida. Entonces estoy en la doble situación. Y todos los procesos que tienen que ver con, por ejemplo, cuentas bancarias, y otras situaciones que usted ha tenido que enfrentarse, usted tiene que, No, no, no ha o tenido sea, problema. no, jamás tuve Mm, problemas y traté de ser una buena sí. ciudadana, de Ujú. no cobrar seguros ni nada de esas cosas. A ver, Raiza, de toda esta experiencia, ¿no? Si usted tuviese que hacer un balance, ¿cuáles son las lecciones de esto y cómo ha vivido usted su vida luego de haberla casi perdido? Me tocó ahora vivir, yo procuré seguir haciendo la vida que yo más o menos había planificado. De hecho, regresé nuevamente a Amazonas Ujú. a continuar y a terminar mi medicatura rural y traté en lo posible de hacer una vida más o menos normal, entre comillas. Sin embargo, no ha sido tan normal. O sea, hay muchas veces, más antes que ahora, salí a la calle, las personas me paraban, me conocían, mira, tenga aquí esta estampita. Mi cartera parece está lleno de estampitas y de cosas que las personas me han dado y que yo las aprecio mucho. Las aprecio tanto que todavía las conservo, no salgo sin ellas, de hecho. De repente que se pare una persona en un carro y mire, llévese estas virgencitas, llévese todo esto que a mí me han ayudado, pues eso es una situación diferente que no le pasa, no me hubiese pasado antes del accidente o si eso no hubiese sucedido. Mm. El hecho de estar acá contigo y en medios de comunicación de repente, pues es algo diferente. ¿Y las lecciones? Y otra parte es una parte que es un poquito antipática a veces, es que yo me esfuerzo muchísimo en la parte profesional. Y bueno, habitualmente me presentan, pues yo soy la única tropicalista pediatra en el país, por ejemplo. Bueno, la única no, somos como dos. Entonces, pues me presentan, ella es Raiza de medicina tropical y tal. Pero una que otra vez me presentan, ella es Raiza la del avión. Entonces me es un poco triste eso, después de tanto esfuerzo, ser reconocida es por un hecho fortuito que yo no busqué, por el cual yo no luché. ¿Qué enseñanzas? Bueno, yo no sé qué enseñanzas de esto. Eh, mm, yo creo bueno, una de las cosas, quizás no me hubiese movido de ese sitio del avión y a lo mejor nos hubiesen encontrado un poquito antes, tal vez difuntos, pero hubiese sido más rápido y como más definitiva Ujú. la situación. Quizás eso nunca nos enseñan ese tipo de cosas. Si algo sucede, usted no se mueva. Pues de eso no teníamos ni la más remota idea. Y después de que no todos somos tan iguales, en la época había sucedido más o menos en la misma fecha un accidente aéreo al cual para, el- para eso mandaron a todo el fuerte de defensa civil, Ujú. etcétera. A nosotros pues fueron a buscarnos también, pero aparentemente, evidentemente, no tenían la destreza en seguir buscando y en ver las señales de que yo iba dejando mi camisita, pedacitos Ujú. de camisa por todas partes. Gritaba todo el tiempo. Los indígenas que me encontraron justamente por eso, porque seguían escuchando gritos en la noche. Entonces, aprendí de que no todos somos iguales. No somos tan iguales. ¿Cree usted que usted es un milagro? No, mi papá a veces decía eso, pero no. Definitivamente yo creo mucho en el esfuerzo. Creo mucho en el esfuerzo, en el trabajo, en la dedicación. En eso sí creo. Y creo que lo reforcé mucho más después de eso. Nada nos lo regalan. Nada es gratis. Ni siquiera la vida es gratis. ¿Quién cree que la salvó?
de esa situación? ¿Usted misma o Dios? Yo luché mucho, pero sin duda que tuve alguna, Ayuda. a pesar de mis protestas y de mi pelea, creo que tuve ayuda sin duda alguna. Raiza ha tenido una vida feliz. Sí, he tenido una vida con mucho trabajo, sobre todo con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Me ha tocado estudio, trato de estudiar muchísimo, trato de esforzarme muchísimo por todas las cosas que hago. De hecho, ahorita estoy jubilada, continúo trabajando, ya seguimos viajando, seguimos haciendo la vida que nos gusta. Cuando se de monta en un medicina avión, tropical. ¿siente miedo? Siento mucho miedo, Ujú. pero no dejo de montarme en un avión por eso. Cuando me dijeron que salió una beca para Brasil, ni lo pensé. Metí cualquier cosa y me fui. Bueno, eso sí es un acto de valentía, definitivamente. Le agradezco mucho. Gracias por compartir esta historia. Así inauguramos nuestra sección Crónica de Supervivencia. Raiza Ruiz, tropicalista. Sí. Importante, tropicalista, especialista en enfermedades tropicales y sobreviviente de la tragedia del Amazonas 1981, pero vamos a traerla aquí un día solamente por medicina tropical. ¿Le parece, Raiza? Le prometo eso, 7:56, hacemos una pausa y ya Muchas volvemos. gracias.